Antes nosotros conocimos tatarabuelo y él nos contaba las historias antes de la laguna, que había muchas cosas antes allí en la laguna. Y para zaguar la laguna creo que con huellas y para abajo hicieron la tirada para el agua para desaguar aquí. Y ahí ya después empezaron a trabajar las tierras y cuestiones. La laguna Tahuatahua era un ecosistema natural, un humedal, una laguna rodeada de cerros. Los cerros que hoy día podemos ver acá son los cerros que formaron esa cuenca. Por ahí por el año 1830, 1840, es cuando surge la figura de uno de los patrones de fondo de este sector, llamado Francisco Javier Errázuriz Sotomayor, quien lideró el proceso de desecamiento de la laguna Tahuatahua. Aquí se formó después, cuando rompieron ahí, hicieron el socavón. Eso no era el desagüe natural de la laguna. Todos estos sectores eran solamente predios grandes, de sobre 100 hectáreas, 200 hectáreas. Y lo más que se cultivaba aquí era maíz y trigo, ¿no? Nada más, no había en esa época, no habían plantaciones, solamente uno que había ahí en Santa Inés, que era una plantación de ciruelas. Me crié con mis abuelos. Y ellos en esos años pertenecían a un fondo. La mayoría era lechería. Entonces eso daba lugar a que ellos criaran mucho, tenían mucho ganado, o sea, en este caso tenían vacas lecheras, tenían cabalgares. Había muchas plantaciones de árboles, el álamo sobre todo. Ahí se trabajaba de sol a sol, pues, todo el día se trabajaba. Daban 2 panes en la mañana para el desayuno y daban una ración de poroto a la hora de 12. Trabajábamos de chica, yo trabajé recogiendo ciruelas. Trabajábamos con mi hermana. Salíamos de la escuela para entrar a trabajar. Yo de los 12 años imaginé con libreta, con exposiciones. Teníamos clase en la mañana y en la tarde teníamos que trabajar, salir al fondo a trabajar. Como niños tampoco íbamos mucho al colegio. Nos quedaba muy distante el colegio, entonces en esos años no teníamos acceso casi a la educación todavía. Le ayudábamos a los abuelos. Los patrones eran buenos, se puede decir. Lo que eran difíciles eran los empleados. Ellos eran los más complicados porque ellos andaban metidos con uno todo el tiempo, ¿no? Había ministros, llaveros y los capataces. El ministro manda todo y el capataz no, porque el capataz va con un grupo de trabajadores. Exigían más el trabajo, pues ahí los explotaban más trabajando. Ahí uno no podía descansar. Yo me inicié a fumar como a los 12 años cuando empecé a trabajar, porque si fumaba un cigarro podía descansar, pues. Si no, había que trabajar nomás. Y una vez el patrón, don Feña los llamó y le dijo que él le iba a entregar las tierras a ellos, los inquilinos. Y recibieron las tierras, aquí todavía las tenemos nosotros. Ahí se completó ya definitivamente la reforma agraria. Ahí empezamos nosotros primero como asociación, así como asentamiento, después como sociedad agrícola de reforma agraria. Y muchos que no fueron capaces para trabajar las parcelas, las fueron vendiendo. Gracias a Dios algunos quedamos con él. Todavía seguimos trabajando, ¿no? Hay distintos tipos de tierra. Aquí nosotros le llamamos una tierra más liviana, que hay más húmeda, le llamamos tierra ceniza. Bueno, no en todas partes se encuentran suelos así, pero los arqueólogos dicen que es donde hubiera muchos sedimentos y se forma una tierra que se llama trumao. Y esa tierra es una fibra, no es un suelo común silvestre, es muy livianito y pica como condenado. Hay gente que le da urticaria con esa cuestión. Es por eso que pica mucho, no resistes tú, te puedes romper la piel
rascándote y no te lo va a quitar. Y lo otro, que si te bañas y al contacto del agua, eso te va a picar más. Y una vez nosotros, cuando estaba el arqueólogo, yo le dije, pero ¿por qué? ¿Qué característica tiene esta cuestión que pica? Y me hizo mirarlo en un microscopio. Tiene la forma de una espigadilla. No es un átomo así chiquitito, redondo, sino que es largo y es áspero. Entonces eso es lo que pasa cuando se mete en los poritos de la piel, cuando estás trabajando, uno está transpirando, se engruesa y se... Pero como cultivos para la papa, el maíz, son tierras muy buenas. Es mucho más fértil, o sea, como son sedimentos, las tierras son mucho más suaves y más absorbedoras de agua, tienen una cantidad de características. Hay terrenos aquí para harto tiempo. Bueno, los 35 años que he vivido acá, siempre he estado al lado de lo que es la Misa del Cerro. O sea, yo todos los años, era la señora Inés Correa, la dueña del fondo de acá, ella fue la que puso esta imagen arriba, que ella era devota de la Virgen de Fátima, y ella, como su fondo era su cerro, y ella quería que poner la Virgen ahí para que nos cuidara a todos nosotros, decía. Nos vamos por todo el día, porque vamos a misa primero y después llevamos hartas cosas para comer, vivimos en el campo, oiga, pero es tan lindo esperar ese día. No esperábamos ese día para la misa del cerro, era muy lindo. Todo el día a pie y ahora no, ahora se van en auto. El Cerro de la Muralla tiene justamente donde está ahora ubicada la Virgen, es donde se piensa que era la zona de las ceremonias, de los ritos, de las ofrendas que hacían todo este mundo inca. También en la cima están las habitaciones muy bien delimitadas, clarito. Se han encontrado atalayas o puestos de vigilancia en torno a los muros perimetrales, puntas de flechas, morteros. Y como te digo, cerámica con características incas, pero así también mapuche. O sea, es un sitio que ha sido altamente ocupado por los habitantes de este territorio. Nos preguntan sobre la historia de la laguna de Tahuatahua, y la historia de la laguna de Tahuatahua, historia humana, son por lo menos 13.000 años. Entonces, cuando hablamos del desecamiento, estamos hablando del 2% de la historia, lo final, ¿cierto? Cuando hablamos de agricultura, muy importante para nuestra vida cotidiana hoy en día, pero es la última parte de esta historia milenaria. Ahí en esa represa que se hace, se suelta el agua ahí en el tiempo de septiembre y ahí nos metíamos a pescar nosotros. Y un año nos fue re mal y como yo sabía que aparecían de repente cosas así, empecé a buscar. Por casualidad me encontré ese molar que aparece ahí en la foto. Ahí se esparció sacaron fotografía, llegó un Lautaro aquí desesperado que tenía que darle oportunidad para hacer unas cadetas y unas calicatas llamadas él, para ver qué cosas habían ahí. Con la suerte que frente a donde yo había encontrado esta, hizo una calicata, apareció la pelvis de un animal adulto inmenso, cubría todo el achuntó, como decimos nosotros, el achuntó medio. Ahí descubrieron 8, o sea, las osamentas, ellos calculaban que eran de 8 animales entre adultos y chicos. Ahora dicen que son gonfoterios, pero no sé, pues, los científicos son los que saben. Tuve la gran oportunidad yo de encontrarme en el lugar preciso, a lo mejor. Fue casi en el intermedio, entre el 73, que llegó la reforma agraria, y después ya hubo una asignación en el 75, 76. Y yo acercando mi sitio, me encuentro con la sorpresa de que me encuentro un cráneo completo. Yo lo hice llegar a una patrona y se lo mandé como una reliquia para ella. Y ella tenía la suerte que tenía un tío que era arqueólogo, y este caballero se interesó. Se armó un equipo por intermedio de la Universidad de Chile. Los cuerpos que se encontraban estaban todos en posición fetal, enterrados, no tirados así. Entonces todo eso les dató a ellos que era un cementerio. Este camino yo me lo imagino que más o menos 200 años atrás se hizo. Y de ese camino se tiró mucho escombro para acá, para el lado donde existe el cementerio ahora.
Entonces eso les dio a ellos la data del primer nivel, que no les interesaba mucho. Entonces se siguió como a 1 metro hacia abajo y se encontró el segundo nivel, que data de los 3000 años. Y después un tercer nivel, que es de los 5000 años. Y de esos 2 diferentes niveles se sacaron mucho material, o sea que estamos hablando entre 18 a 20 cuerpos. Entonces se siguió hacia abajo, como casi a los 3 metros. Y ahí fue cuando apareció el más antiguo, de 8070 años, que no ha sido más investigado, sino que una pura especie del que se sacó nomás en ese momento. El resto está todo ahí. El trabajo agrícola actual ha sido uno de los principales facilitadores a la hora de los hallazgos de los sitios arqueológicos. Nosotros lo llamamos algo así como cosecha arqueológica, en donde el campesino haciendo sus labores, entre terrón y terrón aparece una muela de gonfoterio. Al hacer un pozo, al hacer una acequia, al limpiar el canal para la agricultura, comienzan a aparecer, a florecer y a redescubrirse todos estos elementos. Entonces, esas situaciones también hacen que, más allá de esa importancia científica que es muy relevante, o esa importancia cultural, hay una importancia también emocional que hace que la gente se sienta parte de eso. Y eso es algo maravilloso, porque en definitiva es la base para que tanto la naturaleza como la cultura, la historia se sostengan en el tiempo. Yo lloré cuando cerraron la escuela, porque ahí era tan lindo cuando nosotros íbamos todo el día a la escuela. También los daban por otra en la escuela. Almorzábamos, jugábamos a la payaya, eso jugábamos en la escuela, la payaya, a saltar la soga, pinchamos, pinchábamos también. Y tan lindo, y ahora que la cerraran, no sé, porque no sé, es algo de aquí, algo de, no sé, que aquí fueran la escuela los niños. No, encuentro que la escuela debiera estar. Fueron como 5 años más o menos yo estuve trabajando ahí. Y de verdad que se echa mucho de menos la escuela. Uno desea ir para allá, si a veces a mí yo quiero ir para allá, es como que a uno la llama. Yo con la escuela tengo muchos lindos recuerdos porque mis hijos estudiaron los 2 ahí. Y esta escuela siempre fue como la casa también de nosotros, porque a todo íbamos, nosotros participábamos como apoderados, finales de año, veladas, todas esas cosas, bailábamos. El museo comenzó en el 2004 con el profesor Edison Toro. Él llamó a los apoderados, le habló el proyecto que tenía, con los niños empezaron a trabajar haciendo cosas así, ollitas, cosas de greda, buscando piedrecitas, todo lo que le llamara la atención. Ahí se involucraron profesores, alumnos, apoderados, todo. Y después cuando de repente se aparece que esto que se va a realizar un museo como más a otro nivel, como taller también estábamos ahí cuando llegaron ellos a armar esto. Se presentaron, que fue el Nacho y el Gustavo los primeros que llegaron. Nosotros llegamos a este espacio el año 2015 y fue por una intención propia del colectivo Doña Ñuca. Ya a raíz de que veíamos este lugar que estaba en desuso, estaba cerrado desde el año 2010 y de ahí entendemos que esto tiene una historia, venía de antes. Fueron cosas que ellos encontraron al hacer una acequia, al hacer una noria, al construir su casa, al ampliar la casa. Ahí aparecían estos restos arqueológicos y paleontológicos. Pero así también hay una tercera colección, que es la colección histórica, y que es muy sabrosa porque allí hay elementos de la moda del pasado, de la agricultura, hartos elementos religiosos y electrodomésticos, que constituían también parte de la exposición originaria, de la primera exposición que había. Y así empezó, po. Y ahora, yo creo que ahora ya, en este momento, como que ya se sienten como parte del museo la comunidad. Es bueno porque es visitado por mucha gente, entonces creo que es una buena idea apoyar también, que la comunidad apoya el museo. Aquí el más chico mío me dice
increíble, dice, y nosotros que empezamos a llevar cachureo, ellos le decían cachureo para la escuela para armar un museo. Somos un ejemplo para el país porque está constituido por cosas que la comunidad le encontró el valor, confió en este espacio para que aquí se resguardara, ¿cierto?, como el lugar de los tesoros de la comunidad. Lo que pienso yo es que la oportunidad que nos tenemos que dar nosotros, los que vivimos acá, debe ser de tomarle el peso a lo que es esto, po. A sacarle provecho, yo creo también, no sé, pues de trabajar. Nosotros tenemos una agrupación ya formada con personalidad jurídica y yo soy presidente de la agrupación de artesanos del sector. Y yo quiero inyectar ese ánimo a los demás para que se atrevan a hacer lo que yo hice, de decir yo quiero vivir de esto. Tenemos mucha riqueza en eso, en lo que tenemos en cuanto a la historia. Yo a mi taller le puse las pilastras de Cuchipú porque esas pilastras llevan muchos años. Yo creo que si tenemos un cementerio, tenemos una historia de la laguna, tenemos esas cosas, debiéramos de apuntar para allá, en eso. Aquí la laguna sigue viva. El espejo de agua es el que no está, ¿ya? Pero imagínate que han pasado 2 siglos sin laguna, prácticamente, y hoy día hay un museo, hoy día los niños hablan del Confoterio, nos visitan colegios de diferentes partes del país a conocer esta historia. La laguna Tahuatahua sigue viva en el imaginario colectivo, en la emocionalidad de las personas, sigue viva en la historia, en los libros, sigue viva en el recuerdo, sigue viva en las conversaciones.